En nuestro sexto programa, en homenaje a la abadesa Hildegarda de Bingen, comenzamos a leer una biografía novelada, una novela histórica escrita por Johan Johansson que se llama Una luz tan intensa, publicada en Ediciones Folio, Rambla, Cataluña, 135, Barcelona, año de 1997. Nos acompañan las voces de Ruth Cunningham, Marsha Genensky, Susan Helauer y Joanna Maria Rose. La coral se llama Anonymous y comenzamos la música escrita por Hildegarda de Bingen. Estamos escuchando el trabajo musical Cantos para la fiesta de Santa Úrsula, las 11.000 vírgenes. Escuchábamos el himno Iesu Corona Virginum. Y comenzamos la lectura de esta amable novela, acompañado de la radiante música de Hildegarda de Bingen. Aprendamos un poco sobre la liturgia benedictina de las horas. Los maitines se cantaban en el tiempo de Hildegarda entre las 2:30 y las 3:30 de la noche. Laudes entre las 5 y las 6 de la madrugada. Concluye al rayar el alba y se dedican a rendir alabanza por el nuevo día. Prima. La hora es entre las 6 y las 7 de la mañana y en ella se solicita la bendición para el nuevo día. Tercia hacia las 9. Sexta al mediodía es la hora de la comida. Nona, entre las 2 y las 3 de la tarde. Vísperas, de 4:30 a 6 aproximadamente, al ponerse el sol. Las completas, entre las 6 y 7 de la tarde. La oración representa la culminación del día antes de acostarse. En el primer capítulo aparece
un poema de Hildegarda de Bingen. Vamos del año 1098 al año 1136. La sabiduría enseña a la luz del amor y me ordena que cuente cómo se me presentó este don mío para la sabiduría. Cuando estaba en el vientre de mi madre, Dios, con un hálito de vida, imprimió en mi alma esta visión. Johan Johansson se luce al comenzar a narrar la vida de Hildegarda. La habitación del castillo de Bermersheim, donde tenía lugar el alumbramiento, era un horno. La comadrona veía con desesperación creciente cómo se derramaban, gota a gota, las aguas sobre el lecho. Doña Matilde se hallaba de parto desde el amanecer. Para entonces estaba ya ronca de tanto gemir con cada punzada de dolor que la traspasaba e impulsaba a levantar las caderas hasta que quedaba agotada con una esperanza falsa. Se sentía como si un centenar de caballos le hubiesen pisoteado el vientre y arrojado a otro campo de batalla en el que en vano buscaba el rostro de su marido, el conde. Mientras meneaba frenéticamente la cabeza sobre la almohada, repetía a gritos el nombre del conde, suplicándole que volviera para el nacimiento de su 10º hijo. La comadrona suspiraba con impotencia, pues, al igual que la condesa, sabía que de nada servían tales ruegos. La guerra era entonces la única pasión del conde. «No va a venir nunca», musitó Matilde. «Bebed esto, señora», le dijo la comadrona mientras le ofrecía agua azucarada para que le infundiera vigor. Matilde levantó trabajosamente la cabeza y tomó un sorbo antes de dejarla caer sobre la almohada. La comadrona comenzó a canturrear para espantar sus temores. Había frotado ya los costados de la parturienta con esencia de rosas para acelerar el parto, y le había aplicado de nuevo una raíz de agrimonia sobre el vientre con el fin de mitigar el dolor. A aquellas alturas, sin embargo, ni siquiera la piedra de jaspe que Matilde apretaba en la mano lograba insuflarle la energía que necesitaba. Entre la bruma del dolor, Matilde se aferraba a un único consuelo. Su 10º hijo quedaría al margen de contiendas. No tendría que librar guerras, derramar sangre, ni escuchar los gritos desgarradores de los campos de batalla en toda su vida, pues la costumbre dictaba que el 10º vástago debía ser entregado como diezmo a la iglesia. Al atardecer, ennegrecido por un millar de moscas, el aire era irrespirable. La condesa aún no había dado a luz. Cada tañido de la campana de la iglesia resonaba como un martillazo en su alma. ¿Por qué le había abandonado la Virgen? Con la mirada fija en la llama de la única vela que traspasaba la oscuridad, rezó para que le llegara la muerte. De su garganta brotó un grito terrible, mientras el dolor la invadía en oleadas cada vez más rápidas. Consumida por el tormento, entregó el alma y se rindió a los brazos de la muerte. Entonces oyó el llanto del recién nacido. «Alabado sea Dios, señora, es una niña». «¿Está viva?», musitó Matilde. «¿Estoy viva yo?». La comadrona le cogió la mano y se la besó. Una vez más habían atravesado juntas el umbral que separa la vida de la muerte. Entre el dolor, ambas sabían que habían contribuido a traer una vida nacida para el seno de Dios. Para impedir que se le robara el alma, debían llevar sin tardanza a la recién nacida al sacerdote y sustituir el húmedo refugio del vientre de la madre por las espirituales aguas del bautismo. «Reposad ahora, señora», aconsejó con voz suave la comadrona. «Al final, la niña ha salido muy rápido. Ha sido como si la misma Virgen la hubiera sacado y me la hubiera puesto en las manos».
A los 5 años, la niña era más alta que los pequeños de su edad y, salvo cuando contraía alguna que otra repentina enfermedad, parecía estar en todas las secciones del castillo a la vez. Los mozos de la cuadra lanzaban un lamento cuando les tiraba de la túnica, conscientes de que no pararía hasta que la llevaran a ver los halcones o se agacharan con ella junto al estanque para ver nadar a los peces. Al ser la más pequeña, sus 9 hermanos le consentían todos los caprichos, al igual que la servidumbre. El único que se le resistía era el conde. No obstante, siempre que llegaba al patio del castillo, Hildegarda corría hacia él y, en cuanto desmontaba, se abrazaba a sus piernas para impedir que escapara. ¿Dónde está el alma?, exclamaba con impaciencia el conde mientras se liberaba la pierna de la tenaza de los brazos de su hija. El conde observaba a su prole con desapego. La espalda erguida de Roricus montado a caballo, sosteniendo la lanza en perfecta posición. La instintiva pericia de Drudwyn en la práctica de la cetrería, la caza a caballo y el abatimiento de la presa. La belleza de Clemencia, que resplandecía por encima de su timidez. El contoneo de las caderas de Odilia, que atraía las miradas masculinas a su paso. Hildeberto lo captaba todo y tomaba buena nota de ello. Sus herederos eran piezas en un tablero de ajedrez, peones que debía mover con astucia para sacar el máximo partido a sus feudos. ¿Qué cesiones de tierra garantizarían a sus hijos una carrera militar al servicio de la Iglesia o la corona? ¿Con qué debía endulzar las dotes de sus hijas para propiciar los matrimonios más interesantes? El futuro de su 10ª hija no le exigía, sin embargo, ninguna cavilación, puesto que su dote se había fijado antes de que naciera, decisión de la que se felicitaba ahora el conde, pues a medida que crecía Hildegarda se hacía patente que no era una niña como las demás. Tenía una voluntad demasiado firme y una osadía excesiva en su comportamiento, lo que no hacía más que presagiar problemas. Dichos temores lo asaltaron de nuevo cuando, sentado delante de un animado fuego en el salón, reparó en la presencia de Hildegarda a su lado. Al volverse, lo sobresaltó la hondura imperturbable con que lo observaban sus ojos violeta. La pequeña tendió la mano en silencio y recorrió con el dedo la cicatriz que le atravesaba la mejilla. La sangre os cubrió los ojos ese día y se os metió en la boca y la engullisteis, dijo con los ojos anegados en lágrimas. Pensasteis que estabais muerto. El conde se quedó de piedra. ¿Qué decía su hija? ¿Cómo podía saber aquello? Vamos en la lectura de la biografía de Hildegarda de Bingen, escrita por Johan Johansson y que se llama Una luz tan intensa, la luz que veía Hildegarda. Vamos a escuchar a continuación el responsorio Spiritui Sancto.
Durante días lo persiguieron las cavilaciones en torno a Hildegarda. ¿Cómo sabía la niña de su miedo en el campo de batalla y que había tragado su propia sangre? Había comentado el incidente a Matilde, quien se mostró afligida un instante, pero enseguida se apresuró a tranquilizarlo, asegurando que con su decisión el futuro de Hildegarda estaría a buen recaudo en manos de Dios. Cada vez que evocaba la mirada escrutadora de Hildegarda, sentía un escalofrío. Con sus palabras lo habían devuelto a aquellos momentos de terror en que había caminado tambaleante por el campo de batalla a tientas antes de caer. La pregunta se repetía causándole una renovada comezón. ¿Cómo podía saberlo? Ignoraba la respuesta. Para contrarrestar el desasosiego, distraía el pensamiento con sus triunfos bélicos y su autoridad de comandante capaz de aniquilar con una sola orden toda una tropa de enemigos. Sin embargo, sin necesidad de astutas y sigilosas estratagemas, aquella niña lo había desarmado como jamás habría podido hacer ningún enemigo. A partir de entonces, el conde, aun cuando mantenía su actitud distante, buscaba siempre la cara de su hija Hildegarda al entrar en cualquier habitación o al regresar de sus viajes. Cuando se topaba con su mirada, se reavivaban sus temores. Si por aquella época ella no había nacido siquiera, pensaba, no había forma posible de que lo supiera. Para entonces, Hildegarda raras veces acudía a su encuentro. ¿Percibía acaso su desazón? Tal posibilidad lo calmaba. Aún así, recibía con alivio cada amanecer, pues sabía que faltaba un día menos para la fecha en que acabarían sus temores con respecto a Hildegarda. El ama de Hildegarda estaba descorazonada. Pese a tener las piernas entumecidas por el frío, seguía rezando de rodillas en la capilla del castillo, mientras la niña retozaba a su lado con la energía incontenible de un cachorrillo. «Ayúdame a entender a esta criatura, Santa Madre», rogaba a la Virgen. «Dime qué debo hacer». Al notar una mano en el hombro, alzó la mirada con sobresalto. Era doña Matilde. «Hildegarda me ha dicho que estabais llorando», explicó. El ama vaciló un instante. «Señora, os ruego que me relevéis de mis obligaciones como ama de doña Hildegarda. He fracasado en mi intento de enseñarle disciplina». «¿Fracasado, decís?». Matilde comenzó a agitar con nerviosismo el manojo de llaves que llevaba en la mano. «La niña os adora». «No lo creo, señora», replicó con gesto sombrío el ama. «Hildegarda siempre se escabulle. Cuando pienso que la tengo a mi lado, me doy cuenta de que está rezagada unos pasos más atrás, donde puede escaparse cuando le plazca». Levantó las manos al aire. «¿Y ahora mismo dónde está?». «¿Entonces os desobedece?», preguntó con el alma en un lino la condesa. «No, más bien me soporta con una paciencia que me desconcierta. A veces no sé quién es el alma y quién la niña». «¿Quién es el ama?». «Tonterías», murmuró Matilde mientras agitaba de nuevo las llaves. «Señora», manifestó con la mirada centelleante el ama, «cuando nació Hildegarda, la comadrona dijo que tenía ojos de un alma vieja. Lo cierto es que percibe cosas que los demás no vemos y a mí me da mucho miedo, mucho miedo». «¿Qué decís?». Matilde se acercó preparada para oír otra revelación sobre el extraño comportamiento de su hija. «Hace 2 noches me despertó en plena oscuridad y me arrastró, con el frío que hacía, por el patio hasta el establo», musitó el ama. «¿Y por qué?», le interrumpió Matilde. «Tengo que ir», repetía por toda explicación. «En ese momento yo sentía que no solo era la mano de la niña lo que tiraba de mí. Algo me forzaba a seguirla». La mujer contuvo el aliento. En el establo, los mozos atendían a una yegua en un parto difícil. El animal estaba empapado de sudor y movía con furia la cabeza, babeando. Hildegarda se aproximó con calma, como si nada, apoyó la mejilla en su agitado vientre y, mientras la acariciaba con ternura, comenzó a cantar como si quisiera consolar a la cría que tenía dentro. «Podría haberla matado»,
exclamó con espanto Matilde. Nadie hizo nada para apartarla. Estábamos todos demasiado atónitos. Hasta el mozo la miraba con pasmo, admirados de que, aunque el animal se estremecía con una violencia tal que hacía temblar la cuadra, la niña siguiera acariciándola. Al fin salió el potrillo, y ni siquiera, mientras la yegua expulsaba el agua y la sangre sobre la paja, dejó la niña de acariciarla. Un sollozo quebró la voz del ama. Cuando por fin yació tranquila, Hildegarda levantó los brazos y me pidió que la llevara a casa. Hasta ese momento todos habíamos quedado paralizados. ¿Y por qué no se me informó de esto?, inquirió Matilde con severidad. No me atrevía a hablar de ello, y los mozos tampoco, por miedo a que los castigara el conde. Gracias a Dios que no le pasó nada, dijo Matilde con expresión más relajada. Seguro que al enterarse de que había una yegua a punto de parir, la niña actuó movida por la curiosidad, nada más. Los mozos juraron por la Virgen, declaró cabizbaja el ama, que la niña no había visto ni una sola vez a la yegua. Señora, a Hildegarda no se le había permitido entrar en los establos. El señor conde lo prohibió para que no se le ocurriera ningún percance. Cuando le recordé esa orden, le entró ansia por irse y se habría marchado a la carrera sin mí. Nos acompaña la música compuesta por Hildegarda de Bingen. Es el responsorio Fabus Distillans. Va a cantar el coro de música medieval Anonymous, Ruth Cunningham, Marsha Genensky, Joanna Maria Rose.
Ha llegado el momento, informó Matilde al conde. El castillo es un hervidero de rumores. No podemos esperar más. Hay que decírselo a la niña. No es preciso que me lo recordéis, señora, replicó él con sequedad. Ya sé cuál es mi deber. Matilde torció el gesto, pero en el fondo lo compadecía. Es lo mejor para una niña con un proceder tan poco común, mi señor, se aventuró a decir con voz queda. En su nueva casa quedará a buen recaudo de los fisgones. El conde encontró a Hildegarda junto a los establos, encaramada en un montículo de paja, desde donde observaba cómo el mozo cepillaba con rítmicos movimientos la montura predilecta de su padre. Hildegarda, ven a cabalgar conmigo, propuso él. La niña se levantó al instante y, tras limpiarse las manos en el vestido, corrió hacia su padre. ¡Qué pequeña es!, pensó el conde mientras la levantaba del suelo para montarla en su caballo. Al cruzar las puertas le temblaron las piernas, aunque sus manecitas reposaban livianas como dos flores blancas en los curtidos puños de su padre. Hildegarda parecía hechizada, mientras trotaban por el monte bajo que circundaba el castillo, y en su cara se pintaba el asombro con cada descubrimiento. El conde cayó en la cuenta de que aquella era la primera vez que traspasaba las puertas. Mientras la miraba, le embargó la alegría. Había acertado, cediendo al impulso de invitarla a cabalgar. Aquello le facilitaría las cosas. Hacía un día bochornoso. El conde se dirigió a un bosquecillo próximo para resguardarse del sol. Desmontaron y se apoyaron contra el tronco de un árbol. De pronto, a Hildegarda se le iluminó la mirada al reparar en las nudosas raíces que sobresalían alrededor. Las tocó con tanta reverencia que por un instante el conde creyó que iba a echarse a llorar. Observaba con avidez el bosque maravillada. Era como si tanta belleza la abrumara. Señaló una mariposa de rutilantes alas que se había posado en una hoja a escasa distancia de su cabeza. Después de contemplar un momento, se fijó en unas matas de helecho y al separar las delicadas hojas vio algo que brillaba. A continuación sacó una piedra pequeña cubierta de una capa brillante de color esmeralda. Se llama musgo, le explicó su padre. ¿Cómo puede crecer algo tan suave y verde en algo tan frío y duro?, preguntó. Quizás sea esa la manera que tiene Dios de enseñarnos que lo frío y duro en apariencia puede producir algo bonito. Recuerda esta piedra siempre que sientas frío el corazón, hija, añadió. No olvides nunca que Dios es todopoderoso. Más tarde, mientras paseaba por lo alto de las murallas, Matilde oyó unas carcajadas en el patio. Entonces vio que eran su marido y su hija que regresaban. La alivió oírlos reír. Era una señal de que todo había ido bien. Esa noche en la cama, Matilde preguntó al conde con impaciencia por la reacción de Hildegarda al enterarse de su futuro. No le he dicho nada, confesó el conde volviéndose de espaldas. De todas formas, pronto se enterará. La víspera del 7º cumpleaños de Hildegarda, el padre Wolfram, el sacerdote del pueblo, llegó al castillo con el sombrero en una mano y documentos oficiales en la otra. Se había cepillado con meticulosidad la sotana para dejarla libre de polvo y paja y se había lavado la cara a fondo. Desde que heredó el puesto de párroco de su padre, aquella era la primera vez que lo llamaban para realizar una gestión en nombre del conde, y su nerviosismo no era poco. Pronto se desvanecieron, no obstante, las esperanzas que albergaba el sacerdote de disfrutar de un rato de charla y una copa de vino. No bien hubo examinado los documentos, el conde los firmó, puso su sello y, con actitud expeditiva, se levantó. Tras devolvérselos, lo despidió. Ya no había forma de echarse atrás. Deberían pagar el tributo de la 10ª hija. Escucharemos a continuación el laude
Benedicamus Domino, y las vísperas, Domine Deus meus, mirabilis Deus, y la antífona, O rubor sanguinis. El bosque quedaba en silencio al paso de los viajeros, pues con su proximidad cesaban los trinos y los correteos entre la maleza. El caballo del conde abría la marcha, Hildegarda cabalgaba con él.
Después de 3 días de camino, estaban todos tan agarrotados por la fatiga que cualquier movimiento les causaba dolor. Para empeorar las cosas, la noche anterior habían dormido solo a ratos en el castillo de Klausenburgo. Mientras avanzaban, el conde rememoraba la despedida en el patio del castillo. No recordaba otra ocasión en que toda la servidumbre en pleno hubiera comparecido para dar su adiós a alguien. De nuevo evocó el ama de Hildegarda, que se había afanado en comprobar que la bolsa de viaje de la niña estaba bien sujeta en el caballo del escudero, para luego preguntarse en voz alta cuánto tardaría en quedársele pequeña la capa que acababa de tejerle, y si, en la nueva vida que le esperaba, tendría necesidad de ella. Clemencia había abrazado a su hermana pequeña, reprimiendo las lágrimas, y le había entregado su cinta azul del pelo, la que más le gustaba, para que se acordara de las horas que habían pasado juntas, peinándose una a otra. ¿Por qué estás tan triste, Clemencia, cuando me abrazas?, le había preguntado hacía un rato Hildegarda. ¿Por qué estaría tan triste cuando me abrazó? Al recordarlo, el conde bajó la mirada hacia su hija que dormitaba sobre su pecho. Por primera vez le acarició la cabeza, al tiempo que emprendían la subida al monte de Saint-Dicibot. Tras él, el caballo de Matilde trastabilló y sus relinchos resonaron en el bosque como un grito cargado de tensión. La condesa consiguió recuperar el equilibrio, se acomodó mejor en la silla, tratando de mitigar el embotamiento que se adueñaba de sus extremidades, y por enésima vez buscó cobijo en las palabras del padre Wolfram. «Tenéis más motivos de alegría que de pena, señora», le había asegurado el sacerdote. «Qué mejor manera de cumplir con el diezmo debido a la iglesia que dejando a Hildegarda en la santa casa de la anacoreta doña Jutta de Sponheim. Pocas oblatas tienen el privilegio de disponer de maestra tan versada en las maravillas del Salterio y las Sagradas Escrituras. Con tal compañía, creedme, el futuro de vuestra hija está a buen recaudo». Y dejamos aquí la lectura en la oblación que se va a hacer de Hildegarda, allá a la abadía, al lugar donde está doña Jutta. Vamos a escuchar el himno Te Lucis ante terminum. La música es de Hildegarda de Bingen y nos canta el ensamble musical Anonymous, Ruth Cunningham, Marcia Genensky y Johanna Maria Rose.